Listo, no hay problema. This call is now being recorded. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que es la segunda parte de la fisiología renal para la formación de orina, que es la reabsorción y la secreción tubular. En un principio lo que tenemos que ver y lo que tenemos que tener en cuenta son como las bases de cada una de esta reabsorción y secreción de sustancias para ya luego analizar en cada punto su comportamiento, es decir, en cada punto a lo largo de los túbulos renales. Generalmente, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que a medida que el filtrado glomerular, que fue lo que vimos en la sesión pasada, fluye a través de todos estos túbulos en sus diferentes partes, como lo recordamos que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector, y pues al final el conducto colector, hace que en todo ese trecho, en todo ese camino, tengan una serie de cambios asociadas tanto a su, digamos, reabsorción como a la secreción de otras sustancias por diferentes mecanismos metabólicos, ya sea activos o no, que se generan pues en este transcurso. Para pues posteriormente ya excretar es la orina formada que contenga todas las sustancias que representan la suma de esos tres procesos. Es decir, la excreción urinaria, que es la representación de la orina y que es entonces la relación entre la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. Adicionalmente relacionada con la filtración, que sabemos que pues va a ser igual al filtrado glomerular por la concentración plasmática. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos una concentración de glucosa en plasma que va a ser igual a 1 gramo por litro, la cantidad de glucosa que se tiene que filtrar siempre sería de unos 180 litros día y a su vez esa es la misma cantidad que se va a reabsorber, porque por ejemplo en el caso de la glucosa, ella pues prácticamente siempre hay filtración de todo, pero ella se reabsorbe y incluso si uno ha comido o algo así, pues lo normal es que no secrete o no excrete, perdón, la glucosa. Ya en casos de patologías y eso, pues sí, se vería relacionado, pero por ejemplo entender este tipo de cosas es lo que nos ayuda a comprender el tipo de fenómenos que se dan en diferentes patologías, como por ejemplo en una diabetes mellitus. Entonces es importante saber que generalmente pues hay una serie de autorregulaciones que tiene el glomérulo y los túbulos renales que permiten que no hayan unas fluctuaciones grandes entre la filtración glomerular, la cantidad filtrada, la reabsorbida y la excretada, porque cambios, o sea, si lo analizáramos desde un punto de vista teórico, cambios mínimos se harían cambios significativos alrededor de esto, pero generalmente no pasa por los mecanismos de autorregulación, tanto hormonales como nerviosos, como bueno, neurológicos, que están asociados a todo este tipo de cosas. Es importante ver entonces que, por ejemplo, hay algunas sustancias con las cuales nosotros analizamos que respecto a otras tienen una cantidad muy grande que, por ejemplo, se filtra o se reabsorbe. La filtración, pues ya hemos visto en la clase pasada que es prácticamente completa, o sea, ella es como el glomérulo es permeable prácticamente a todo, exceptuando las proteínas. Es decir, en el filtrado glomerular hay todo. Pero vemos que la cantidad reabsorbida, o sea, de las sustancias, es casi siempre muy selectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reabsorción tubular, esto es algo que es muy selectivo y nos permite entonces, o sea, su característica fundamental es reabsorber las sustancias que el cuerpo sigue necesitando y eliminar de una manera muy sencilla los diferentes desechos del cuerpo. Y pues en cuanto a la cantidad excretada va a estar siempre asociada dependiendo del tipo de sustancia que sea. Por ejemplo, un caso muy particular que es el de la creatinina, que ella se filtra completamente porque pues es un producto desecho, ¿no? Entonces se filtra completamente, se reabsorbe cero y se excreta la misma cantidad que se filtra. Eso es lo que permite a los riñones tener esa capacidad de excreción de las sustancias que pueden en algún momento llegar a ser tóxicos para el cuerpo, o por ejemplo en el caso de urea, aunque en una porción, como lo vamos a ver más adelante, tiene una reabsorción pasiva, entonces por eso es que aunque se filtre, por ejemplo, 46,8,
Ya posteriormente, su cantidad excretada va a ser prácticamente la mitad. Entonces, eso es lo que pasa en esta parte. Ahora bien, lo que obedece como tal a la reabsorción tubular comprende una serie de mecanismos que son activos y pasivos. Este tipo de mecanismos están asociados primero pues a el transporte que se debe hacer a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal y después desde el líquido intersticial renal a través de la membrana capilar peritubular hacia la sangre para completar pues la reabsorción de todo esto. Existen diferentes tipos de vías que permiten que esto se lleve a cabo, que es básicamente la manera en la que se mueven los solutos. Unos solutos pueden ser atravesados o pueden atravesar, perdón, esta parte en la reabsorción a través de membranas celulares, como es la vía transcelular, o a través de espacios que existen entre ellos, como sería la vía paracelular, que es a través pues, de las uniones entre las células, que dependiendo si son estrechas o no, pues van a tener unas características en cierta porción del túbulo que les van a permitir ser selectivas ante ciertas sustancias. Y también está la manera en la que, por ejemplo, pasan de las paredes, o sea, el agua y los solutos se transportan a través de las paredes de los capilares peritubulares para pasar a la sangre, que es a través de la ultrafiltración, que es como un flujo en masa que está mediado generalmente por fuerzas físicas, como son las fuerzas hidrostática y la coloidosmótica. Bueno, entonces sabemos que la vía transcelular está mediada por mecanismos, o sea, los dos mecanismos más importantes son la difusión pasiva o el transporte activo, y la vía paracelular generalmente es la difusión. Y lo que se asocia a el paso del agua, como lo vimos en la sesión pasada, pues ya es un mecanismo físico pasivo que se llama la ósmosis y que pues solo es el paso de agua desde una zona de baja concentración de solutos, o sea que tiene mucha agua, a otra de alta concentración de solutos, o sea que ha tenido poca agua. Lo que corresponde al transporte activo, entonces como nosotros lo recordamos desde lo que hemos estudiado previamente siempre en las células y en el movimiento de diferentes sustancias, sabemos que se refiere a el transporte que puede mover un soluto en contra de un gradiente electroquímico y entonces para ello precisa energía del metabolismo, generalmente descrita por nosotros como la hidrólisis del adenosintrifosfato o el ATP, que generalmente pues la representación más común es la bomba sodio-potasio que nosotros conocemos. Este transporte puede estar acoplado o sea, puede ser como un transporte directo por ATP, como sucede en el caso de la bomba sodio-potasio, que sería un transporte activo primario. Y tenemos otra parte que es el transporte activo secundario, que es aquel que está acoplado indirectamente a esa fuente de energía, mediada a un gradiente de iones establecido, como lo voy a explicar a continuación, que es el que pues denominamos el transporte activo secundario, porque aunque utiliza una fuente de energía, no es una fuente de energía directa, sino que esta fuente lo que permite es que otro soluto, usando esa energía que ha hecho mover al otro, haga la transfusión allí. Entonces, bueno, generalmente pues, Karen, sí, dime. es para saber si nos podría repetir lo de la vía transcelular. Ah, bueno, o sea, la vía transcelular simplemente hace referencia al paso a través de la célula, o sea, es como si la sustancia pasara por la mitad de la célula. ¿Cómo lo puede hacer? Por una difusión pasiva, o sea, entrar porque hay un gradiente entre ellos, como les voy a explicar más adelante con el sodio, o porque hay un transporte activo, o sea, porque, por ejemplo, hay una bomba, el caso ejemplar, que es la bomba sodio-potasio, que a través de la hidrólisis de energía permite que haya el paso de la sustancia en medio de la célula. O sea, vamos acá desde la luz, que es donde está todo el filtrado, la luz tubular, pasa por en medio de las células, sus células epiteliales, va el líquido intersticial y de allí debe pasar a la sangre, porque es lo que estamos reabsorbiendo. Entonces, a eso se refiere básicamente. Mientras que la vía paracelular se refiere a las uniones estrechas o no, o bueno, se llaman estrechas, pero en algunos lugares pueden estar estrechas o no, que es el espacio que queda entre cada célula.
¿sí? Entonces, cuando nos hacemos muchas personas en una fila, podemos estar a 1 metro de distancia o a 2 metros de distancia, y esas serían nuestras uniones estrechas, y a través de ello también podrían pasar diferentes sustancias. Entonces, se refiere como a esto. El flujo en masa, por el contrario, se refiere como al ultrafiltrado que se da, como por el gradiente que se establece allí, de la gran cantidad que hay en el intersticio, que hace que pase la sangre por las diferentes fuerzas, tanto hidrostática como coloidosmótica. No sé si hasta ahí fue claro. Sí, Listo. Bueno, entonces respecto acá al transporte activo, entonces sabemos que es el que utiliza energía, que hay uno primario, que es el que utiliza directamente esa hidrólisis del ATP, y que hay uno secundario, que es el que está acoplado a esa energía, pero como que no es su energía propia. Los solutos entonces pueden transportarse a través de las células epiteliales, como estamos viendo ahorita, que es por la vía transcelular, o a través de las uniones entre ellos. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene una de estas características. Él puede pasar por el gradiente que exista entre la luz tubular y el intersticio o la célula, ya sea por vía transcelular, o sea, en medio de la célula, o por vía paracelular, o sea, a través de estas uniones. Es generalmente eso a lo que se refiere. Ahora bien, el transporte activo primario, que está mediado a través de la membrana tubular, que es en esta parte, está acoplado a la hidrólisis de ATP. Entonces, la importancia de este transporte activo primario es que él siempre va a mover solutos en contra de un gradiente electroquímico. Entonces, para utilizar energía, pues necesita de una ATPasa que hidrolice el ATP y permita que esa energía atraviese ese gradiente que existe. Aparte de la ATPasa sodio-potasio, pues también existen otras como la del hidrógeno y el potasio, o por ejemplo la del calcio. Un buen ejemplo de este sistema es la reabsorción de los iones de sodio a través de la membrana tubular proximal. Entonces, generalmente, pues acá tenemos la luz tubular, esta es la parte de las células epiteliales, este sería como el intersticio con la membrana basal, y ese sería el capilar a donde todo se reabsorbe, ¿sí? O sea, acá estamos en la luz, acá está pasando todo el filtrado que quedó en la cápsula de Bowman después de que el glomérulo, valga la redundancia, lo filtró todo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Generalmente en las superficies vasolaterales de la célula epitelial tubular, la membrana celular tiene un amplio sistema, o sea, tiene muchas cadenitas de ATPasa sodio-potasio, que lo que hace es hidrolizar el ATP y utilizar esa energía para transportar los iones sodio desde el interior de la célula hacia el líquido intersticial. Como pues esta es una bomba sodio-potasio, lo que hace es que a medida que va transportando el sodio de esta manera, o sea, que lo saca de dentro de la célula y lo lleva al intersticio, también tiene que ir entrando el potasio, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de esto, pues lo que va a hacer es mantener una concentración de sodio baja, como lo veíamos, o sea, el que gobierna por esto siempre digamos, a nivel intracelular es el potasio, porque como esta bomba lo que permite es que el sodio salga y el potasio entre, pues la concentración intracelular de sodio va a ser baja y la concentración intracelular de potasio va a ser alta, y de esta manera entonces va a generar un gradiente que generalmente es negativo, que se mantiene dentro de unos menos 70 milivoltios en cada una de las células. Esto, o sea, este tipo de transporte activo que se da en la membrana vasolateral, o sea, en esta parte que es la que va a dirigir al intersticio, es importante porque va a favorecer también la difusión pasiva desde la luz tubular, la luz tubular por medio de la membrana luminal, también llamada borde en cepillo, hacia el interior de la célula. Esto se debe a dos razones importantes. Entonces, primero, pues es que hay un gradiente que está favoreciendo la difusión del sodio hacia el interior de la célula, porque sabemos que la concentración de sodio es baja. Entonces, en nuestro filtrado nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de sodio muy grande. Como esta bomba nos está sacando constantemente el sodio intracelular para llevarlo al intersticio, eso hace que se cree un gradiente donde yo tengo poco sodio entre la célula y en mi luz tubular tengo un montón.
Entonces, como tengo un montón de sodio en la luz tubular, eso hace que el sodio esté entrando a la célula por la difusión facilitada o la difusión pasiva. De esta manera, entonces, la concentración, pues bueno, la diferencia del gradiente de concentración hace que haya este movimiento. La otra es el potencial negativo, que como les había dicho era menos 70 milivoltios. Como es negativo y pues negativo se atrae con positivo, hace que el sodio que tiene una carga positiva tienda a entrar desde la luz tubular a la célula de una manera mucho, mucho más fácil. Ahora bien, esta reabsorción activa del sodio mediante la ATPasa sodio-potasio tiene lugar en la mayor parte de lo que corresponde con el túbulo. Sin embargo, pues más adelante vamos a mirar como en qué porción del túbulo se da la reabsorción de cada cosa, la secreción de cada cosa. Pero generalmente en el túbulo proximal es donde hay un borde en cepillo más extenso en el lado luminal, o sea que permite que haya una mayor difusión de sodio desde la luz tubular hacia el interior de la célula. Esto obedece, digamos, o supone al menos 3 pasos que son importantes para la reabsorción neta de los iones de sodio, que es como lo que más nos va a revelar a nosotros el estado renal del paciente en el caso. Entonces, primero, las reglas que obedecen a esto es que el sodio se difunde a través de la membrana luminal al interior de la célula siguiendo un gradiente electroquímico que ha sido creado por la bomba ATPasa sodio-potasio. Segundo, el sodio es transportado a través de la membrana vasolateral contra un gradiente electroquímico por la acción de la bomba ATPasa sodio-potasio. Y el sodio, el agua y otras sustancias se reabsorben desde el líquido intersticial hacia los capilares por el proceso de ultrafiltración o el flujo en masa, que es un proceso pasivo que se gobierna por gradientes de presión hidrostática y coloidosmótica. O sea, este es básicamente el resumen de lo que les acabo de decir acá. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o si me entendieron bien y continuamos? Sí, 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 entendió, Karen. Bueno, Para que listo. sigamos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Ahora bien, hay otro mecanismo que es importante tenerlo en cuenta, que es la reabsorción activa secundaria a través de la membrana celular, o sea, la que no está utilizando la energía propiamente dicha, sino que está acoplada a la proteína que utilizó, perdón, a la energía que utilizó otro tipo de sustancia. Entonces, la reabsorción activa secundaria sucede cuando dos o más sustancias se ponen en contacto con una determinada proteína de la membrana, que puede ser, por ejemplo, una molécula transportadora, como en el caso de la glucosa que vamos a ver a continuación, y ambas hacen que atraviesen juntas la membrana. Entonces, cuando una sustancia, que el ejemplo es el sodio, difunde a favor de su gradiente electroquímico, pues porque hay más sodio en la luz tubular que dentro de las células, esa energía liberada se utiliza para que otras sustancias, como por ejemplo la glucosa, pasen en contra de su gradiente electroquímico, pues porque generalmente también va a haber más glucosa en un lado de la membrana y menos glucosa en el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Resulta que existen diferentes, por ejemplo, para el caso de la glucosa, y incluso pues otros tipos de aminoácidos, pero el más descrito es la glucosa. Hay unas proteínas transportadoras específicas en su borde en cepillo que se combinan con los iones sodio al mismo tiempo. O sea, el que está utilizando la energía es el sodio, pero como existe esta proteína transportadora, estimulan o ayudan a la glucosa a pasar. Entonces es esto, es como que, digamos acá en la imagen, las flechas negras son las que están utilizando energía y la glucosa, no, ella está asociada como que es como si el paso del sodio permitiera llevarla de algún modo en coche para entrar a la célula. Esa función la tienen entonces algunos cotransportadores que son muy eficientes porque hacen que se elimine prácticamente toda la glucosa y algunos aminoácidos de la luz tubular, y por eso es que en la excreción urinaria, o sea, ya en la formación de orina final, generalmente en estados normales,
no hay una secreción de glucosa o no tiene por qué haber glucosa, porque todo este tipo de transportes que están asociados a la amplia reabsorción del sodio, acompañados, por ejemplo, del cotransportador SGLT de glucosa, tanto el 1 como el 2, estimulan que se reabsorba también acompañado del sodio la glucosa. Y siempre se sitúan en el borde del cepillo. Se dice que, por ejemplo, el SGLT2 está más desarrollado en el túbulo proximal, mientras que el 1 en los segmentos posteriores del túbulo proximal. Y hay otros que ya están en la membrana o en el lado de la membrana vasolateral, o sea, acá de las células tubulares al intersticio, que son el GLUT, tanto 1 como el 2. Y ellos también favorecen el transporte de glucosa, digamos, de forma prácticamente pasiva desde la parte intracelular hacia el líquido intersticial. Es decir, aunque el transporte de la glucosa contra un gradiente electroquímico no utiliza directamente el ATP, esa reabsorción de glucosa sí va a depender de la energía que es liberada por esa bomba activa primaria, que pues es la bomba sodio-potasio, que se sitúa en la membrana. Es por eso que, por ejemplo, pues el ejemplo más estudiado, más descrito, que es el de la glucosa, es el que ejemplifica de la mejor manera el transporte activo secundario, porque se absorbe la glucosa en contra de un mismo gradiente electroquímico, pero es secundario a la energía dispuesta o al transporte dispuesto a través del sodio. Otra cosa importante es que, por ejemplo, aquí, en el caso de la glucosa, pues debe pasar desde la luz tubular hacia el interior de la célula y luego hacia el líquido intersticial. Generalmente, el transporte activo secundario es el que se da en la membrana luminal, o sea, que va a hacer que la glucosa pase de la luz tubular a las células tubulares, mientras que, como vamos acá, la difusión facilitada pasiva tiene lugar pues, en este lado, y entonces hay una captación que es pasiva por medio del flujo de masas que se produce ya después aquí del intersticio a través de la membrana vasolateral hacia los capilares peritubulares. Otro factor que es importante tener en cuenta es que, aparte de haber una reabsorción activa tanto primaria como secundaria, también hay una secreción que que puede ser activa o secundaria hacia los túbulos. Entonces, esto tiene una función denominada o se conoce más bien como el contratransporte, que es cuando la energía liberada por el desplazamiento a favor de la corriente de una sustancia, como lo es, por ejemplo, el sodio, permite el paso contracorriente, por eso se llama contratransporte, de una segunda sustancia en dirección opuesta. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, lo que nosotros queremos prácticamente siempre para la regulación del estado ácido-base y demás, que también vamos a explicar quizás en otra sesión, en otra asesoría, permite que se eliminen todos estos iones de hidrógeno hacia la luz tubular y se excreten en orina, ¿sí? A la vez que vamos también reabsorbiendo el sodio. O sea, como hemos visto hasta acá, el sodio tiene muchas maneras de reabsorberse y es lo que hace pues, que tenga una gran capacidad de transporte y reabsorción a lo largo de todos los túbulos renales. Entonces, esto pues se denomina el intercambiador de iones sodio-hidrógeno y básicamente pues responde a esto, a la secreción activa de los iones hidrógenos que se acopla a la reabsorción de sodio en la membrana luminal de lo que se conoce como el túbulo proximal, que es la primera parte. Asociado a esto tenemos entonces un mecanismo que es de transporte activo que se utiliza para reabsorber proteínas y es la pinocitosis. Entonces resulta que algunas partes de los túbulos, especialmente el túbulo proximal, que es como el metabólicamente más activo, hay, digamos, momentos o partes donde se reabsorben moléculas grandes, como son las proteínas. De esta manera, ¿qué es lo que hacen? Entonces, estas sustancias, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a suponer que es la proteína. Entonces, en este proceso, la proteína lo que hace es unirse al borde en cepillo de la membrana luminar y seguidamente en esa porción de la membrana invaginarse hacia el interior
para después formar una vesícula que va a contener la proteína y ya una vez dentro de la célula como tal, lo que va a hacer es digerir los diferentes aminoácidos que se pueden reabsorber a través de la membrana vasolateral y que pueden transportarse hacia el líquido intersticial. ¿Sí? Entonces, es importante también porque la pinocitosis, aunque es asociado como a moléculas de gran tamaño, también es una manera de transporte activo, o sea, es una forma de transporte activo y requiere energía por ende. Algo importante que también hay que tener en cuenta es que uno dice, bueno, sí, hay muchos métodos, por ejemplo, el sodio, en el que se reabsorben de una manera muy grande, o otros donde se secretan de una manera muy grande, pero debemos preguntarnos si esto tiene o no tiene un límite. Generalmente a los límites, entre comillas, se les denomina el transporte máximo. Entonces, la mayoría de sustancias que se reabsorben o se excretan activamente tienen cierto límite de intensidad y este límite básicamente se va a referir a la saturación de los diferentes sistemas de transporte que tiene cada soluto y cada cantidad de soluto cuando llega al túbulo y puede superar la capacidad de esas proteínas transportadoras y enzimas que están relacionadas con su transporte. Entonces, por ejemplo, el sistema de transporte de la glucosa, que es el que se ejemplifica acá, es un buen ejemplo de esto. ¿Por qué? Normalmente en la orina, como ya he mencionado, no debería aparecer nada de orina porque casi toda la que es filtrada, esa misma cantidad se tiene que reabsorber. Pero resulta que cuando la carga filtrada supera esa capacidad en los túbulos de reabsorber la glucosa, entonces puede haber una excreción de glucosa en la orina. Generalmente, digamos, los mecanismos que ejercen los túbulos y pues toda la parte renal hacen que el exceso de glucosa filtrada no se reabsorbe y pase a la orina, pues porque generalmente es una cantidad muy grande de esta. Por ejemplo, aquí, entonces en esta figura, cuando la concentración plasmática de glucosa es, por ejemplo, 100, ¿sí? 100 miligramos sobre 100 mililitros, la carga filtrada prácticamente está en su valor normal, o sea, tiene el valor que es exacto. ¿Listo? Que es más o menos 125 miligramos por minuto, más o menos, y pues a este punto no tiene por qué haber una pérdida de glucosa en la orina. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si nosotros ya ponemos la glucosa, ay, qué pena. Cuando ya ponemos la glucosa en 200 miligramos sobre 100 mililitros, ya empieza a aumentar la carga filtrada del mismo y, digamos, al aumentarse más o menos, por ejemplo, siguiendo esta misma gráfica, hacia 250 miligramos por mililitro empieza a aparecer una pequeña cantidad de glucosa en la orina relacionada a través de algo que se denomina el umbral para la glucosa, o sea, es cuando ya, digamos, de alguna manera empieza a excretar cierta cantidad de glucosa, lo cual, pues, generalmente no es lo normal. Permítanme acá. Entonces, no es lo normal. Después de esta aparición de glucosa en la orina, que es básicamente el umbral, nos damos cuenta que se empieza a dar incluso antes de que haya un transporte máximo, o sea, antes de que todos sus sistemas de transporte estén saturados. Y esto se debe pues al tipo de regulación que establecen los riñones sobre la orina. Y también, digamos, de esta gráfica podríamos analizar que el transporte global máximo en los riñones, que es más o menos unos, por ejemplo, 375, si lo analizamos acá, o casi 380 miligramos por minuto, se puede alcanzar cuando ya todas las nefronas han alcanzado, o sea, se han saturado completamente y han alcanzado su capacidad máxima de reabsorber glucosa. Entonces, todo, digamos, el análisis de esa gráfica hace referencia a patologías como la diabetes mellitus, donde digamos que este tipo de relación está alterado y pues lleva a las manifestaciones de la enfermedad, como es la glucosuria. Algunas sustancias pues también resulta que tienen unos transportes máximos, o sea, aunque sean sustancias que se secretan de forma activa, también tienen
sus transportes máximos. Entonces acá ponemos como ejemplo la creatinina, que tiene un transporte máximo a pesar de que ella se filtra prácticamente toda y se excreta prácticamente toda. Y el ácido paraaminohipúrico, que pues bueno, lo vamos a ver que es importante más adelante. También resulta que hay algunas sustancias que se transportan de forma activa, pero no exhiben un transporte máximo. Entonces, es decir, esto pues bueno, ¿a qué se debe? Se debe a tres cosas importantes. Primero, es que el gradiente electroquímico para la difusión de una sustancia, que existe un gradiente electroquímico para la difusión de la sustancia a través de la membrana, que existe una permeabilidad de la membrana para la sustancia y que también depende del tiempo del líquido que contiene la sustancia que permanece en el túbulo. Entonces, todo este tipo de transporte se le conoce como el transporte gradiente tiempo. ¿Esto a qué hace referencia? Entonces, el ejemplo más importante es la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, y eso es lo que hace que, por ejemplo, el sodio, a pesar de que tiene pues tantos mecanismos y demás, no tenga un transporte máximo, porque pues hay otros factores que pueden limitar su reabsorción y la intensidad de su transporte. Entonces, el ejemplo es que en los túbulos proximales la capacidad de transporte máximo de la bomba, que conocemos como sodio ATPasa, en la parte vasolateral suele ser mucho mayor que la intensidad real de la reabsorción sodio. Entonces, esto hace que permita que, o sea, como que una cantidad significativa del sodio que es transportado fuera de la célula vuelva a esa luz tubular por medio de las uniones estrechas, y esto lo haga a través de alguna manera un tipo de retroceso. Entonces, digamos, el concepto fundamental que explica el transporte gradiente tiempo hace referencia a que en el caso del sodio, cuanto mayor sea su concentración en los túbulos proximales, mayor será su reabsorción. Y adicional a eso, cuanto más lento pase ese flujo por la luz tubular, mayor será el porcentaje de sodio que podrá reabsorberse. O sea, es como si yo voy muy cargado y tras de eso paso lento, pues eso va a permitir que todos mis sistemas de transporte actúen y hagan una reabsorción y de cierta manera no se cansen, porque como yo estoy pasando de una manera lenta, también permite que ellos se adapten a este paso y hagan la reabsorción de una manera adecuada. En cuanto a la reabsorción del agua, pues sabemos que ya está acoplada o está relacionada con la ósmosis, que es importante porque no sé si recuerdan ustedes que yo les decía la vez pasada que casi siempre el reflejo del sodio es el reflejo del comportamiento hídrico, o pues por eso nos sirve para evaluar hídricamente a un paciente, porque básicamente la reabsorción de los solutos, como el sodio, hace que también haya un movimiento del agua a través de ósmosis según la concentración que se lleve a cabo en cada lado de la membrana. Entonces, por ejemplo, si un soluto se transporta fuera del túbulo, ya sea por el transporte activo primario, secundario, difusión o como sea, sus concentraciones van a reducirse en el túbulo y van a aumentar en el intersticio renal. Y digamos que esa lógica nos lleva a entender que va a haber una diferencia, en la concentración túbulo-intersticio, es decir, digamos, nosotros tenemos los compartimentos, entonces esta es la luz tubular. Si hay muchas sustancias que están aquí, pero empiezan a pasar, tenemos que acá están las células, empiezan a pasar hasta las células, pues esta región, digamos que va a quedar de una manera, por decirlo así, más diluida, porque pues como los solutos se están reabsorbiendo, está quedando más agua allí. Entonces, esa diferencia de la concentración entre el túbulo y ya el intersticio, porque empiezan a pasar los túbulos, es lo que hace que haya algo que se llama un arrastre de disolvente. O sea, digamos, en este caso, el disolvente de nuestro filtrado glomerular es el agua. Y si nosotros todos estos solutos que están acá, los estamos arrastrando hacia el intersticio, pues acá de cierta manera va a quedar una gran cantidad de agua.
Es como si nosotros cogiéramos un colador y sacáramos todas las pepitas de un jugo que estamos haciendo. Entonces, como yo ya estoy reteniendo todo eso porque lo estoy enviando hacia el intersticio, prácticamente lo que me va a seguir bajando por ahí es solo agua, de alguna manera, ¿no? O sea, para que sea un ejemplo práctico. Entonces, si me está bajando agua, pues ella tampoco se puede quedar ahí sola. Entonces, genera esa diferencia de concentración en que acá ya hay poquito soluto, acá hay mucho soluto y el agua lo que quiere siempre es como mantener el equilibrio. Entonces, empieza a hacer una ósmosis y a irse ella misma como por difusión hacia el intersticio para de alguna manera equilibrar. Entonces, es por esta razón que, digamos que la ósmosis, que pues es el movimiento del agua, va a estar siempre asociado, o la mayoría de las veces, a la reabsorción de sodio y nos va a explicar de alguna manera muchos de los fenómenos y muchos de los comportamientos que se dan a lo largo de los túbulos. Por ejemplo, en partes más distales que ya hacen referencia más distales de los túbulos, o la nefrona propiamente, como el asa de Henle o el túbulo colector, las uniones estrechas, que son, pues, o sea, las uniones entre la célula y la célula, se van haciendo, como su propio nombre lo indicaría de alguna manera, cada vez más estrechas, están cada vez más pegadas, y eso hace que se vuelvan menos permeables al agua y a los solutos. Entonces, y además de eso, pues digamos que es mucho más corto, es mucho más corta el área de superficie en la membrana allí. Entonces, en estas porciones, o sea, en las porciones distales de los túbulos, básicamente, siempre hay o va a tener, digamos, una menor reabsorción de agua en este sector, pero pues bueno, hay otros factores como la ADH, que vamos a ver más adelante, que hacen que esto no suceda del todo, porque si no a este punto ya la orina, por ejemplo, iría completamente diluida y pues no tendría sentido si solo se diera la reabsorción de agua a nivel del túbulo proximal. Hay otra cosa que es importante tener en cuenta respecto a la relación de la reabsorción de sodio con agua, y es también la asociación con el cloro, con la urea y pues con otros tipos de solutos, pero principalmente estos dos para tener el ejemplo. Entonces, por ejemplo, el transporte, cuando nosotros hacemos un transporte de los iones sodio, que van a tener una carga positiva, fuera de la luz y dejamos ese interior, o sea, si nosotros nos estamos llevando la carga positiva, pues a nivel intracelular, a nivel tubular, va a haber una carga negativa. O sea, me estoy llevando el sodio que tiene una carga positiva, pues toda esta parte me va a empezar a quedar negativa, negativa, negativa. Respecto a lo que tiene que ver con el líquido intersticial que estaría de este lado. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los iones como el cloro difundan a través de la vía paracelular, o sea, entre las células. Como acá me estoy quedando negativo porque está, por ejemplo, el cloro que tiene una carga negativa y estoy llevando mucho sodio al líquido intersticial, es decir, que el líquido intersticial me va a tener una carga positiva mucho mayor. Entonces, por la misma ley de atracciones entre las cargas, van a tender a reabsorber de una manera pasiva por ese potencial y esa diferencia eléctrica y ese gradiente de concentración, el cloro hacia el interior de la célula. Entonces, esa digamos que puede ser una de las razones de la reabsorción. Como se está aumentando la concentración del cloro en la luz, pues hay una reabsorción pasiva del cloro también. Este, por ejemplo, es uno de los procesos activos que es más importante o digamos que más llamativo con el cotransporte del cloro y el sodio a través de la membrana luminal, o sea, al igual que pasaba, por ejemplo, con la glucosa, es como el mismo mecanismo. Otra es, por ejemplo, la urea, entonces lo mismo, ella se absorbe de manera pasiva desde el túbulo, pero sin embargo lo hace en un grado mucho menor que los iones de cloro, por ejemplo. Entonces, por eso es que no es que se reabsorba toda la cantidad de urea, sino que hay una que también, como se necesita eliminar, se realiza. Y además de ello, pues la reabsorción no es solo pasiva, sino que la urea también tiene sus propios transportadores específicos y pues le permite como hacer una reabsorción estricta de ella. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces, teniendo en cuenta como estos conceptos básicos
de la reabsorción, cómo funciona la reabsorción en cada porción de los túbulos renales de toda la nefrona. Entonces, el primero que vamos a ver, pues es la reabsorción en el túbulo proximal. Se dice que alrededor del 65% de la carga filtrada de sodio y agua y algo del cloro se reabsorbe en el túbulo proximal, incluso antes de que vaya a llegar al asa de Henle. O sea, todo esto pertenece al túbulo proximal y se dice que aproximadamente todo eso se reabsorbe allí. Ellos, pues, tienen una gran capacidad de reabsorción, principalmente, y pues tienen varios mecanismos, tanto activos como pasivos. Generalmente aquí las células epiteliales tubulares, o sea, del túbulo proximal, tienen un metabolismo que es mucho más elevado que otras partes, tienen mitocondrias más grandes y más funcionantes, entonces hace que todos esos procesos de transporte activos que se den allí, pues sean muy potentes. Y en el caso del lado de la luz, que sería esta parte, ¿sí? Hace que tengan un área de borde en cepillo muy amplia. Entonces eso también, digamos, proporciona una superficie extensa que permite un transporte rápido de todos los iones, ya sea sodio y pues el resto de sustancias que se ven aquí. También pues está asociado a otros mecanismos de transporte y cotransporte, ya sea, digamos, relacionados específicamente con la glucosa o con los aminoácidos. Y también algo importante es que hace o se encarga de la secreción de ácidos orgánicos, bases y sobre todo hidrógeno por aquel cotransportador contratransportador que mirábamos, que era el que ingresaba el sodio y sacaba los hidrogeniones. Entonces, todos esos mecanismos que ya vimos anteriormente son los que se relacionan en esta parte y permiten que esto tenga estas características. Así pues, en la primera mitad del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe mediante el cotransporte junto a la glucosa, los aminoácidos, pero en la segunda parte, pues ya lo que es la glucosa y los aminoácidos casi no se reabsorben porque pues realmente ellos se reabsorben en la primera parte especialmente, porque así como se filtran mucho, se reabsorben rápido aquí, entonces ya cuando va hacia la parte más distal, ya queda muy poco para esto. Ya después, en lo que correspondería a la segunda mitad, la porción más distal del túbulo proximal, el sodio tendería a reabsorberse con los iones cloro y pues los otros mecanismos que hayan, ¿listo? Entonces, esto hace que, por ejemplo, en esta porción, que será como la porción distal del túbulo proximal, la mayor concentración de cloro favorezca la difusión hacia la luz tubular a través de esas uniones intercelulares y luego hacia el líquido intersticial renal, que estaría como pues en esta parte, ¿sí? Esta es la luz y este es el intersticio. Resulta que, por ejemplo, en esta gráfica nosotros podemos ver cómo las concentraciones de los solutos a lo largo del túbulo proximal van a cambiar. Entonces hay unas que permanecen relativamente constantes porque pues dependen de la permeabilidad del agua y demás, y hay otras donde la reabsorción, por ejemplo, como por ejemplo sucede entre el agua y el sodio, van prácticamente a la par. Entonces en esta imagen tenemos ejemplificados los cambios en la concentración de las diferentes sustancias del líquido a lo largo de todo lo que corresponde al túbulo proximal. Entonces, cuando hay un valor de 1, este significa que la concentración de la sustancia tanto en el líquido tubular como en el plasma es prácticamente la misma. Cuando hay un valor que está debajo de 1, o sea, todos estos hacen referencia a que se reabsorbe mucho más, o sea, con mucha más avidez que el agua. Y esto hacia arriba, o sea, valores mayores a 1, significarían que las sustancias se reabsorben en mucho menor grado que el agua o que se están constantemente secretando a través de los túbulos. Entonces, esto es muy común porque, pues, digamos que a estos mecanismos y a estas características de las concentraciones corresponde el análisis de la secreción de los ácidos, de las bases orgánicas como las sales biliares, el oxalato, el urato, las catecolaminas,
También es muy importante en el caso de ciertos fármacos como la penicilina y los salicilatos, porque esta rápida depuración renal de los mismos hace que, o bueno, dificulta el mantenimiento de sus concentraciones eficaces. Entonces, si están depurándose rápido, pues hay que ajustar farmacológicamente para que no haya, digamos, una alteración del medicamento, tanto que no, o sea, teniendo en cuenta que no haga su efecto correcto o que lleve allá las laderas de la intoxicación en los pacientes. Y otro importante, que es el ácido paraminopúrico, que pues lo que hace es secretarse con mucha rapidez pues a nivel renal, y esto hace que el aclaramiento de él, que pues al final les voy a decir como que es el aclaramiento a un modo general, se usa para calcular el flujo plasmático renal como tal de toda esta parte. Ya lo que tiene que ver con el transporte en el asa de Henle, pues primero tenemos que recordar que el asa de Henle tiene 3 segmentos que tienen funciones diferentes y por eso es que hay que tenerlos en cuenta. Entonces comienza el asa de Henle, él tiene una porción que es descendente fina, pues porque es muy delgada. La ascendente, entonces cuando llevamos por acá, tiene una parte que es ascendente fina y está la parte que es ascendente gruesa. Entonces, si es fino o es grueso, pues a qué hace referencia, a que tienen al tipo de membranas epiteliales que tienen, el tipo de células, si tienen borde en cepillo o no, que pues sería que básicamente no, la cantidad de mitocondrias, entonces acá pues habría muy pocas mitocondrias, y pues si no hay muy pocas mitocondrias, significa que hay unos niveles de actividad metabólica que realmente son muy reducidos. Generalmente se dice que la parte descendente de la porción del asa de Henle, o sea, del segmento fino, es muy permeable al agua y moderadamente a la mayoría de los solutos, o sea que su función mayor es que aproximadamente el 20% del agua se reabsorbe en esta porción del asa de Henle, ¿listo? O sea, en su rama ascendente fina. Ya lo que corresponde a las ramas ascendentes, tanto la fina como la gruesa, es casi impermeable al agua. Y eso es importante porque si es impermeable al agua, pues tendría como un proceso o una función muy importante en lo que compete a la concentración y la dilución de la orina. O sea, si es impermeable al agua, por acá, pues si no absorbo agua, probablemente esté diluyendo más, o bueno, dependiendo cómo lo la siga teniendo por las diferentes porciones de los túbulos. Otra parte importante es que también se pueden reabsorber, o sea, ya lo que tiene que ver con la rama ascendente gruesa, como ya ella tiene células epiteliales que son más grandes, ¿sí? O sea, digamos acá miramos el ejemplo, estas pues son como que carecen de mitocondrias, son muy pequeñas, etcétera, etcétera, mientras que acá ya vuelve a ser como las células epiteliales tupidas, con mucha actividad metabólica. Eso permite entonces que haya una reabsorción de casi un 25% de las cargas filtradas, tanto de lo que corresponde al sodio, al cloro, al potasio, al calcio, al bicarbonato y al magnesio. Y además, pues algo importante es que empieza a secretar iones de hidrógeno hacia la luz tubular y pues permite que haya una regulación muy buena de él en esta porción. Ahora bien, digamos, otro componente importante que se tiene que tener en cuenta es que el movimiento, el movimiento de sodio a través de la membrana luminal, o sea, esta pues acá que sería la luz tubular, esta sería la membrana luminal, la célula líquido intersticial. Entonces, el paso del sodio a través de la membrana luminal, que sería esta parte, está mediado especialmente por un cotransportador que es muy importante, que se llama 1 sodio, 2 cloro, 1 potasio. Básicamente se llama así, ¿por qué? Pues porque mueve esa misma cantidad de solutos y además esta es una proteína cotransportadora que utiliza una energía que es
liberada por la difusión a favor de la corriente de lo que tiene que ver con el sodio hacia el interior de la célula y de esta manera dirigir la reabsorción del potasio al interior de la célula a pesar de que, pues, del gradiente de concentración que él tiene allí. Esta parte es muy importante porque cuando, pues, supongo que ya lo están viendo, bueno, no sé, veamos en fármaco los diferentes tipos de diuréticos. Cuando nosotros nos referimos a los diuréticos de ASA, que es la furosemida, el más representativo, ellos, el mecanismo de acción de ellos es inhibir a esta membrana o a este cotransportador de sodio, 2-cloruro potasio, y pues actúan justamente en el asa de Henle. Entonces, por eso es que tienen este nombre y este mecanismo de acción. Otra parte importante es que la rama gruesa también tiene un mecanismo de cotransporte entre el sodio y el hidrógeno. Entonces, esto hace que en su membrana luminal se medie la reabsorción de sodio y la secreción de hidrógeno. O sea, es por esta misma bomba que ya habíamos visto antes. Además de esto, hay una reabsorción que es paracelular, que es de cationes como pues el magnesio, el calcio, también el sodio y el potasio, y se da sobre todo debido a la carga positiva que hay en la luz tubular respecto al líquido intersticial. Entonces, como de alguna manera este empieza a ponerse más positivo que este, hace que haya una difusión como para equilibrar y lo hace a través de la vía paracelular. Otra función, o bueno, otro factor que hay que tener en cuenta es, digamos, en el lado, el movimiento del cloro desde la parte intracelular hacia el líquido intersticial, que lo hace de manera pasiva, gobernado o llevado a cabo a través de la diferencia de los gradientes, y el potasio que lo hace para ambos lados dependiendo como la manera en la que se establezcan los gradientes. Y pues el mismo mecanismo de la bomba sodio-potasio, ATP-ASA, que ya hemos mencionado. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con el túbulo distal y el túbulo colector, y pues los movimientos que se dan allí, hay que resaltar que el túbulo distal se le conoce también como segmento diluyente, y esto se debe principalmente a que él reabsorbe con avidez la mayoría de los iones. Entonces, al reabsorber la mayoría de los iones, o sea, la mayoría de los solutos, sodio, potasio, cloro, y no ser permeable al agua, hace que toda la orina que ya empieza a pasar por acá vaya diluida, ¿sí? Porque pues si yo estoy sacando todos los sodios, o bueno, todos los solutos más bien, si estoy sacando todos los solutos, pues estoy dejando toda el agua allí, y como ella no es permeable a esto, pues estoy diluyendo la orina en todo lo que tiene que ver con la regulación de la concentración y la dilución, que lo veremos después. Es importante el túbulo distal, además por ser impermeable al agua y de considerarse un segmento diluyente, por la presencia de la mácula densa. Entonces recordemos que la mácula densa es un grupo de células epiteliales que están empaquetadas en algo que se llama el complejo yuxtaglomerular, y que pues es importante porque controla el filtrado glomerular, controla el flujo sanguíneo, etcétera, respondiendo a diferentes señales sistémicas. De todo esto, entonces, se dice que, por ejemplo, alrededor del 5% de todo el cloruro de sodio se puede reabsorber en esta parte. Y acá, pues entonces está la presencia de un cotransportador, no contra, sino cotransportador, porque van hacia la misma dirección, sodio-cloro, que mueve el cloruro de sodio desde la luz tubular hacia el interior de la célula. Y también, pues, tienen la función en la membrana vasolateral de la bomba sodio-potasio, que mueve el sodio fuera de la célula a través de la membrana celular y pues entra las cantidades de sodio. Y el cloro también, pues lo que va a hacer es difundirse a través de la membrana vasolateral, o sea, desde las células hacia el intersticio, a través de sus canales presentes allí, que también se dan por las diferencias del gradiente. En esta parte los importantes son los diuréticos tiazídicos, porque resulta que ellos
actúan en este cotransportador o bloqueando a este cotransportador sodio-cloro, y este pues es, al inhibirlo, entonces ayudan o sus efectos se ven principalmente relacionados en patologías como que necesitan, bueno, este tipo de diuréticos, como la hipertensión o la insuficiencia cardíaca, que muchas veces son patologías que requieren el análisis de los medicamentos selectivos para, pues, para la mejor sintomatología y estabilidad del paciente. Hay algo importante que se debe tener en cuenta, y es que en la parte ya del túbulo, la parte final, perdón, del túbulo distal y, y lo que tiene que ver con el túbulo colector en su parte cortical, tienen unas características que, bueno, primero pues son similares a las anteriores, pero están compuestas de dos células que son, dos tipos de células que son muy importantes, que son las células principales y que son las células intercaladas. Entonces, las células principales, de lo que se encargan en un principio es de reabsorber sodio y de secretar potasio. Entonces, ellos ¿qué hacen? Reabsorben el sodio y secretan potasio a través de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase. Y digamos que esa secreción la hacen en dos pasos principales, que es primero que el sodio entre en la célula por medio de la acción de la bomba sodio-potasio, y después que ya una vez la célula tenga una concentración de potasio, este se siga difundiendo según o siguiendo su gradiente de concentración a través de la membrana al líquido tubular. Entonces, este es el tipo de regulación que ellos hacen. Por eso es que allí son los lugares de acción de los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, la eplerenona, la amilorida, porque ellos compiten, por ejemplo, con la aldosterona, o sea, todos los receptores de ese tipo de medicamentos compiten con la aldosterona, y lo que hacen es inhibir los efectos de esta hormona, la reabsorción del sodio y del potasio a través de la membrana. O sea, digamos que de una manera más resumida, las células principales lo que van a hacer siempre es reabsorber el sodio y secretar el potasio hacia la luz. Entonces, esa es como su función fundamental. Por otro lado, lo que hacen las células intercaladas es secretar los iones de hidrógeno y reabsorber los iones de bicarbonato y de potasio. Entonces, secretan hidrógeno y reabsorben bicarbonato y potasio. Y esto lo que permite es, por ejemplo, pues asociado a la anhidrasa, al efecto que tiene en este punto la anhidrasa carbónica sobre el agua y sobre el dióxido de carbono, para la formación tanto de ácido carbónico como después la disociación de este en hidrógeno y bicarbonato. Digamos que esta parte la vamos a ver de una manera más detallada cuando analicemos la parte de la regulación del equilibrio ácido básico, que pues es una de las funciones principales de este tipo de células en esta porción de los túbulos renales. Entonces, hasta aquí, digamos, de esta parte del túbulo distal y el túbulo colector cortical, que se puede resumir. Primero, que las membranas tubulares de los dos segmentos son casi completamente impermeables a la urea, ¿sí? De forma similar al segmento diluyente de la primera parte del túbulo distal, y después toda esa urea que entra en los segmentos atraviesa el túbulo colector para excretarse en la orina. También que la porción final del túbulo distal y el túbulo cortical reabsorben iones de sodio y su intensidad la controla, por ejemplo, hormonas como la aldosterona. ¿Listo? Y también estos segmentos pues secretan iones potasio desde la sangre capilar peritubular hacia la luz tubular, que es un proceso que también puede mediarse por medio de la aldosterona. Hace que las células intercaladas tienen una función de un mecanismo hidrógeno ATPasa, y este proceso, como es diferente a la secreción activa de los iones hidrógeno, que tiene lugar en el túbulo proximal, permite que haya una secreción de grandes cantidades de hidrógeno incluso si está en contra de un gradiente.
y la permeabilidad del agua en la porción final del túbulo distal y el conducto colector cortical ya está controlada es por medio de la ADH o vasopresina, que la explicaremos más adelante. En lo que tiene que ver con el conducto colector medular propiamente dicho, ya en esta parte que pues es casi la porción final antes de llegar al conducto, digamos, colector común, que es cuando ya uno tiene la excreción completa de la orina, se dice que ellos reabsorben menos del 10% generalmente del agua y del sodio filtrados, y ya más bien tienen una función del procesamiento final de la orina. Entonces, digamos que ellos estos conductos ya tienen desarrollado es la eliminación final de la orina de agua y solutos. O sea, esta literal es la última o el último paso en la formación de la orina. Ellos tienen unas células epiteliales que son prácticamente lisas, o sea, ya no hay como un borde en cepillo extenso, ni hay muchas mitocondrias, y esto les lleva a tener una serie de características como son que tienen una permeabilidad al agua que está controlada por la hormona antidiurética, la ADH, que bueno, más adelante voy a mostrarles cómo estimula unas proteínas que son las acuaporinas para la reabsorción de agua, que es ya permeable a la urea, y ya en este punto hay transportadores de urea, o sea, todo con tal de hacer como, por ejemplo, la última reabsorción de la misma y ya dejar lo que queda para la excreción, y que también pues es capaz de secretar iones de hidrógeno con un gradiente de concentración como lo hace en su porción previa. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hemos dicho hasta acá de toda la parte de los túbulos y demás? Hay unos, o sea, según la porción, si es el túbulo proximal, si es el asagelo, si es el túbulo distal, el conducto colector, va a haber la reabsorción o no de algunas sustancias, y a su vez si van a estar más concentradas o no, o sea, si hay una mayor carga tubular o no la hay, y cómo se disminuye o no lo hace. Entonces, para acá lo mismo. Un valor de 1 indica que la concentración de las sustancias en el líquido tubular es la misma que la concentración de esa sustancia en el plasma. ¿Listo? Todos aquellos valores por debajo de 1 indican que esa sustancia se va a reabsorber más ávidamente incluso que el agua. Y hacia arriba quiere decir que prácticamente no se reabsorbe en un grado mucho menor. Ese es el caso de la urea, de la creatinina, de este ácido parahipúrico, los que se mantienen más o menos al mismo nivel, que son los iones principales como el cloro, el potasio y el sodio, y los que prácticamente se reabsorben completos, que son los aminoácidos, las glucosas, ya sean tanto unidas a proteínas como otros, y el bicarbonato, ya sea en forma de ácido, mediante su disociación o no. Teniendo en cuenta todo esto, pues nosotros deberíamos preguntarnos si hay una regulación de la reabsorción tubular o no la hay, y cómo funciona. Entonces, claramente, al igual que por ejemplo nosotros vimos en el caso del filtrado glomerular, aquí para la reabsorción tenemos una regulación que está acompañada de distintos factores. El primero es el equilibrio glomerulotubular, que se refiere básicamente a la capacidad de los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a un incremento de la carga tubular. Entonces, básicamente se relaciona con diferentes partes, y lo que significa en sí, o a lo que se refiere, es que la reabsorción va a aumentar a medida que lo haga la carga filtrada, incluso cuando el porcentaje reabsorbido del filtrado glomerular en el túbulo proximal permanezca constante. Es decir, si yo estoy recibiendo más carga, o sea, me está llegando más soluto de alguna manera, pues de alguna manera, para yo no perder el equilibrio, lo que yo tendría era que reabsorber más para empezar a mantener todo ese equilibrio. ¿Para qué es que nos sirve este equilibrio? O sea, ¿por qué es importante que exista?
porque nos ayuda a evitar sobrecargas en los diferentes segmentos del túbulo distal, si por ejemplo el filtrado glomerular ha aumentado, y además de ello, nos puede ayudar a actuar como una segunda línea para amortiguar todos esos efectos del filtrado glomerular sobre la diuresis. Entonces, es importante porque, bueno, para nosotros, ¿cómo regular todo? O sea, porque es la segunda línea, porque la primera línea siempre va a ser los mecanismos de autorregulación que se relacionan con el filtrado glomerular. Entonces, ya cuando nosotros ejercemos un equilibrio glomerular, pues es como un segundo efecto de lo mismo. Hay unas fuerzas físicas en el líquido capilar pertubular y en el líquido intersticial que nos gobiernan, digamos, el grado de reabsorción a través de esos capilares y son las mismas que nosotros veíamos cuando, por ejemplo, analizamos el filtrado glomerular. Solo que aquí van a hacer referencia a esa, la presión hidrostática en el capilar peritubular, la presión hidrostática en el líquido intersticial, la presión coloidosmótica en el capilar peritubular y la presión coloidosmótica en el líquido intersticial. Allá nosotros la veíamos como la relación entre la arteriola eferente, el capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Aquí, como ya estamos en la porción de los túbulos, pues nos estamos refiriendo es al capilar peritubular y al líquido intersticial. Entonces, decimos que generalmente la reabsorción capilar peritubular normal es de más o menos 124 mililitros por minuto. Y ella puede calcularse generalmente por la siguiente ecuación, que es la reabsorción es igual a la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a los capilares y un coeficiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, como yo les decía la vez pasada, la presión hidrostática básicamente se refiere al líquido. La presión coloidosmótica prácticamente se refiere a las proteínas que hayan en ese medio. Entonces, decíamos que el líquido, o sea, la presión hidrostática, siempre va a tender a sacar. O sea, si yo estoy en un compartimento y yo tengo mucho líquido acá, es como si mi líquido se estrellara con las paredes y quisiera salirse. ¿Listo? Entonces, como él quiere salirse, pues lo que va a hacer es, dependiendo del lugar donde esté, oponerse por ejemplo, filtración, la reabsorción, lo que sea. O sea, en el caso de la filtración la favorecería porque ayudaría a sacar el líquido. Pero en el caso de la reabsorción se opondría porque si yo estoy empujando esta pared, sigo haciéndolo porque tengo líquido, pues lo que quiero es que no me entre nada. Entonces, si yo no quiero que me entre nada, pues me voy a oponer a la reabsorción. ¿Listo? Hasta ahí. Si estamos hablando de esa misma presión hidrostática, o sea, como el líquido, pero a nivel intersticial, como en la reabsorción, lo que yo busco es sacar ese líquido que yo tengo dentro, pues lo que voy a hacer, lo que va a hacer es favorecerlo, porque como él tiene mucho líquido acá y quiere sacarlo hacia el capilar para que haya la reabsorción, la está favoreciendo. En cuanto a la presión coloidosmótica en ambos lados, que pues está reflejada por las proteínas generalmente de gran tamaño, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a pasar lo contrario. Como las proteínas lo que siempre tienden es a atraer el agua hacia ellas, básicamente. Entonces la presión coloidosmótica lo que quiere es atraerla según el componente donde esté. Por ende, si yo estoy en el capilar peritubular y tengo pues esta presión coloidosmótica, pues lo que yo voy a hacer es favorecer la reabsorción, porque como yo tengo acá mis solutos, yo quiero que más agua me entre. Entonces, como yo quiero que más agua me entre, o bueno, soluto, o lo que sea, entonces estoy favoreciendo la reabsorción. Mientras que en lo que tiene que ver con el capilar, con la presión coloidosmótica intersticial, pues yo lo que quiero es retener mi agua.
Entonces no estoy de esa manera oponiendo a la reabsorción. No sé si hasta ahí hay alguna duda o como que me entendieron esa parte. O sea, eso es muy sencillo, pero sé que a veces es un poco confuso. Sí se entendió. Listo, vale. Bueno, ahora bien, entonces, digamos que la representación de eso y respecto a los factores que pueden influir en las fuerzas físicas de esos capilares, que pues básicamente refiriéndonos a la presión hidrostática y a la presión coloidosmótica, hay dos determinantes de la reabsorción capilar que van a estar influidos por cambios hemodinámicos, que son esas dos fuerzas, la hidrostática y la coloidosmótica. Generalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la presión capilar, la presión hidrostática capilar en la parte peritubular, está influida tanto por la presión arterial como por las resistencias, ya sea en la arteriola aferente o en la arteriola eferente. O sea, es muy parecido a lo que veíamos nosotros cuando analizamos lo de cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, un aumento de la presión arterial aumentaría la presión hidrostática capilar peritubular, y si se aumenta la presión hidrostática capilar peritubular, o sea, acordémonos que ella quiere que es como sacar, entonces es como si empujara el líquido, de alguna manera lo que haría sería reducir la absorción. Si, por ejemplo, aumentan la resistencia en la arteriola aferente, entonces ella lo que va a hacer es reducir la presión hidrostática y aumentar la absorción. Entonces, y la resistencia en ambas. Si yo disminuyo la resistencia, lo que estaría haciendo es permitiendo que se aumente la presión hidrostática y por ende, si se aumenta la presión hidrostática, ¿qué es lo que va a pasar siempre? Vamos a disminuir la reabsorción porque ella es una fuerza que se opone a este mecanismo. El otro determinante pues es la presión coloidosmótica. Como la presión coloidosmótica favorece la reabsorción, si yo la aumento, aumento la reabsorción. ¿Y esto a qué se debe? Entonces, primero puede ser que se que se aumente la presión coloidosmótica plasmática sistémica. Entonces, si yo aumento la concentración plasmática de proteínas en la sangre, pues eso aumentará la presión coloidosmótica capilar y se aumentará la reabsorción. Y otro es un concepto que ya hemos visto también antes, que es la fracción de filtración, que recordemos que la fracción de filtración es la relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. De esa manera, entonces, cuanto mayor sea la fracción de filtración, mayor será la fracción de plasma filtrada a través del glomérulo y en consecuencia de esto, más concentrada se quedará la proteína que queda atrás. Entonces, al aumentar yo la proteína, quiere decir que estoy aumentando la presión coloidosmótica, y si aumento presión coloidosmótica, aumento reabsorción. Y otro componente que también es importante son los cambios en el coeficiente general, porque los cambios en del capilar peritubular también pueden hacer que la reabsorción, como es una medida de alguna manera de permeabilidad de área superficial, pues pueda aumentar. Pero más que todo se dan como por las presiones hidrostática y coloidosmótica. Ahora bien, eso es lo que tenía que ver con el capilar, o sea, esto es como lo relacionado en la parte capilar peritubular. Ya cuando nosotros hablamos de la parte en el líquido intersticial, entonces lo más importante a tener en cuenta es que siempre que los solutos y el agua ya estén en los espacios intersticiales, ellos de alguna manera pueden ser barridos o llevados hacia los capilares peritubulares o pues difundirse a través de las uniones estrechas. ¿Listo? Pero resulta que si hay lo que sucedería normalmente es eso. Entran los solutos y el agua por los diferentes mecanismos, hay una reabsorción, los que necesitan energía utilizan la energía y se da la reabsorción completamente
de alguna manera en una reabsorción normal sin ningún tipo de alteración. Y esto, pues como la reabsorción siempre es de alguna manera mayor, el movimiento neto, o sea, completo, como la suma de todo, tanto del agua como los solutos, causa una poca retrodifusión. O sea, la retrodifusión es que por algún motivo, por aumento del gradiente o no, se disminuya, se estimule la salida de nuevo de los solutos a la luz. Entonces, digamos, en factores normales, lo normal es que se dé muy poco, pero cuando hay reducción de la absorción por X o Y motivo, es decir, por ejemplo, como las fuerzas que gobiernan son la presión coloidosmótica y la hidrostática, entonces, si yo aumento la presión hidrostática intersticial a este nivel, habrá una tendencia a que ya de alguna manera más solutos y agua se devuelvan hacia la luz tubular y entonces aumente la retrodifusión. Por lo que como el líquido intersticial básicamente está en medio del capilar y en medio de la luz tubular, de alguna manera, pues esto hace que según el gradiente a donde esté, digamos que influyendo de una manera más importante, haya una difusión del mismo. Entonces, si él para dónde coge, o sea, si yo, por ejemplo, aumento la presión hidrostática capilar, me opongo a la reabsorción. Si me opongo a la reabsorción, ¿para dónde va a coger todo esto? Entonces, él tiene que buscar una salida. Como está en medio de estos dos, lo que va a tratar de hacer es eliminarse por la vía más fácil, serían las uniones estrechas, y de esa manera lo que hace es aumentar la retrodifusión. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, teniendo en cuenta esto, el incremento en la reabsorción de los capilares peritubulares reduciría la presión hidrostática en el intersticio y eso también, pues si yo elevo la presión hidrostática en el intersticio, elevo la presión coloidosmótica en el líquido intersticial y favorecería entonces el movimiento de los líquidos y solutos, tanto, o sea, desde la luz tubular hacia el intersticio y de esa manera la retrodifusión del agua y solutos hacia la luz tubular se reduciría y entonces volvería de nuevo a aumentar la reabsorción neta. Bueno, otro efecto importante que se debe tener en cuenta es el efecto de lo que tiene que ver con la presión arterial, con o sea, la natriuresis y la diuresis. Entonces es algo que se llama la presión natriuresis y presión diuresis. Generalmente, pequeños cambios de la presión arterial provocarían aumentos en la excreción urinaria del sodio y del agua, ¿cierto? Esto obedeciendo, pues, a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la arteriola aferente, ferente y el efecto de la presión arterial sobre la misma, es como el mismo mecanismo o el mismo principio. Si hay, digamos, si los mecanismos autorreguladores no tienen, o sea, como que no ejercen la regulación propiamente dicha, un ligero aumento de del filtrado glomerular contribuiría a aumentar la presión arterial y ese aumento de la presión arterial influiría sobre la diuresis. ¿Listo? Y eso, pues, generalmente ocurre ya en nefropatías u otro tipo de alteraciones que lleven a que la presión arterial aumente muchísimo la filtración glomerular y entonces, de alguna manera, estimule también la producción o no de orina. El otro efecto, que es como el más importante y por el cual, digamos, puse este gráfico aquí, es que el aumento, o sea, si se aumenta la presión arterial, además del ligero aumento de la filtración glomerular, él lo que va a hacer es reducir el porcentaje de carga filtrada, tanto de sodio como de agua, que se va a reabsorber. ¿Cuáles son los mecanismos que son responsables de este efecto? O sea, de que se aumente la presión hidrostática capilar peritubular, especialmente en lo que nosotros conocemos como la basa recta. O sea, ¿se acuerdan que decíamos que en la parte medular, o sea, los túbulos en su parte medular
Ellos tenían unas características específicas, se llamaban basas rectas y tenían una función muy importante, tanto en la reabsorción, la secreción, como en la concentración y dilución de orina. Bueno, pues esto se debe principalmente a que, por ejemplo, si se aumenta la presión hidrostática en el líquido intersticial, perdón, en el capilar, o sea, si se aumenta en el capilar, pues me va a llevar también a un aumento en el líquido intersticial. Y si yo aumento la presión hidrostática en el líquido intersticial, pues como tengo acumulación de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a aumentar también la retrodifusión. Entonces, ¿eso qué haría? O sea, ¿qué haría una retrodifusión, por ejemplo, del sodio? Porque pues es el principal implicado acá. O sea, tenemos los compartimentos, esta es la luz tubular, esta es la célula, la membrana, este es el intersticio y este es el capilar. Entonces, acá aumenta la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a aumentar la presión hidrostática en el líquido intersticial. Y si yo lo aumento acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una retrodifusión. Como hay una retrodifusión, entonces, ¿qué se va a devolver? Entonces, aparte de que, por ejemplo, se devuelva el agua, que se va a devolver acompañándola, el sodio. Entonces, si yo hago retrodifusión del sodio a la luz tubular, lo que va a pasar es que la reabsorción neta de sodio y agua se va a reducir y entonces la diuresis se va a aumentar. Porque quiere decir que yo estoy prácticamente por ese mecanismo sacando todo hacia la luz tubular y pues de la luz tubular ya va a ir hasta allá la excreción urinaria, o sea, ya la orina como tal. Entonces, quiere decir que yo no estaría, gracias al aumento de la presión arterial y todo este componente, no estaría reabsorbiendo de una manera adecuada ni el sodio ni el agua. Respecto bueno, acá, aparte de estos dos factores, hay un tercero que es relacionado con los mecanismos de la presión natriuresis y presión diuresis que contribuyen a la producción también de angiotensina 2. Entonces recordemos que ¿qué es lo que va a hacer la angiotensina 2? La angiotensina aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos y pues al estimular la secreción de aldosterona y eso aumentará la reabsorción de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se reduce la angiotensina 2, eso va a contribuir a una menor reabsorción de sodio, que también va a pasar cuando aumenta la presión arterial. O sea, recordemos que la angiotensina 2 es una hormona que se secreta ante cambios de volumen o presión. Si ella siente que hay una presión arterial muy alta o siente que el volumen sanguíneo está muy bajo, se va a secretar. Pues bueno, por la renina y todo esto del sistema de angiotensina y aldosterona. Pero digamos que esta es su función principal. Entonces, claro, si yo tengo aumentada la presión arterial, aparte de estos dos factores, lo que va a pasar es que ya no me va a producir angiotensina 2. Y si no hay angiotensina 2, no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, tampoco hay reabsorción de sodio. Entonces, que por eso es importante como este efecto que tiene siempre la presión arterial sobre la diuresis. Ahora sí, otra parte es el control hormonal. Entonces, pues hay diferentes hormonas que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la aldosterona, ella aumenta la reabsorción de sodio, como ya le hemos dicho, y también estimula la secreción de potasio. Entonces, digamos que uno de los lugares más importantes para la acción de estas son las células principales del túbulo colector cortical. ¿Y ella cómo hace ella para aumentar la reabsorción de sodio? Lo hace a medida que incrementa la secreción de potasio y estimula la bomba sodio-potasio ATPasa en la parte vasolateral de la membrana del túbulo colector cortical. Entonces, ¿cuáles son los estímulos más importantes para que ella se produzca? Entonces, uno es que aumente la concentración extracelular de potasio, o sea, si hay mucho potasio por fuera y lo normal es que el potasio esté adentro, entonces ella va a estimular y va a decir, no, yo necesito meter eso, o sea, estimula la bomba del potasio y dice, no, necesito meter eso, o sea, el potasio y sacar ¿qué? Y sacar el sodio. Entonces, de esa manera lo está reabsorbiendo.
Y el segundo es cuando se aumenten los niveles de angiotensina, que pues es como ya me había referido anteriormente. La otra importante pues es la angiotensina, lo mismo, ayuda a normalizar la presión arterial del volumen, que es lo que hace, estimula la secreción de aldosterona y contrae las arteriolas eferentes, que va a tener dos efectos importantes, que ya también los hemos mencionado antes. Entonces es que primero, esa constricción arteriolar lo que va a hacer es reducir la presión hidrostática capilar en la parte peritubular y de esa manera aumenta la reabsorción tubular neta, especialmente en lo que tiene que ver con los túbulos proximales. Y el segundo efecto es que si hace constricción de la arteriola deferente, lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo, entonces aumenta la fracción de filtración en el glomérulo, y si se aumenta la fracción de filtración, o sea, están pasando más sustancias, más agua, lo que va a pasar es que va a aumentar la concentración de proteínas, o sea que va a aumentar la presión coloidosmótica en los capilares, y eso también va a ayudar a incrementar la fuerza de reabsorción en dicho lugar de lo que tiene, o sea, tanto en los capilares tubulares como en la parte tubular del sodio y del agua por las diferencias que ejercen allí. Y el otro es que la angiotensina 2 estimula directamente la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, en las asas de Henle y en los túbulos distales y colectores por medio de los efectos directos sobre la sodio-potasio ATPasa en la membrana basolateral. Y segundo, pues porque también estimula el intercambiador de sodio-hidrógeno en la parte luminal, y pues esto hace que se estimule todo este tipo de contransporte. En esta imagen, por ejemplo, tenemos dichas especificaciones. Generalmente la angiotensina 2 lo que va a hacer es estimular, por ejemplo, en el lado luminal, el intercambio de sodio-hidrógeno y el transportador sodio-potasio ATPasa, acompañado del cotransporte sodio bicarbonato en la parte de la membrana vasolateral. Sin embargo, pues se dice que esto tiene lugar en las diferentes partes del túbulo renal. La parte que se relaciona con el bicarbonato sodio nos ayuda también a establecer la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, digamos que de alguna manera desempeña una función que es crítica y que, digamos que va a tener importancia, porque al mismo tiempo que ella está aumentando la reabsorción de sodio en la parte tubular y que tiene su efecto vasoconstricción, pues también ayuda al mantenimiento de la excreción de los productos, o sea, todos los desechos metabólicos, y pues eso nos va a ayudar a tener en nosotros un equilibrio ante diferentes tipos de toxicidad o desequilibrios en nuestra homeostasis. La otra hormona que es importante es la ADH, como les mencionaba en un principio, y es porque la hormona antidiurética, que pues es por allá secretada en la hipófisis y todo esto, aumenta la reabsorción de agua. Entonces ella va hacia el epitelio del túbulo distal, del túbulo colector, porque recuerden que allí, como las uniones son más estrechas, hacen que todas estas porciones sean casi impermeables al agua. Entonces esa es la región de la nefrona donde ellas van a ir a actuar. Como no pueden hacerlo de una manera normal, entonces ella dice, bueno, yo voy y les ayudo a reabsorber el agua. ¿Cómo lo hace entonces? Entonces, bueno, ¿cuál es la función principal? Pues ayudar al organismo a conservar el agua en diferentes, o sea, tanto en estados normales como en estados de alteración, como sucede, por ejemplo, en una deshidratación. Entonces ella, y aparte de eso, desempeña una función clave en el grado de dilución o concentración de la orina, principalmente pues relacionado con ya la excreción urinaria propiamente. ¿Cómo lo hace? Básicamente ella se une a los receptores B2 que están situados en los túbulos distales, colectores. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos llegan y aumentan la conversión de ATP en AMP cíclico, perdón, en AMP cíclico. ¿Eso qué estimula? Eso estimula la proteína A, estimula
fosforilación de proteínas que empiezan a ejercer sus movimientos, que son proteínas denominadas, son proteínas que son intracelulares y que son denominadas las acuoporinas. ¿Listo? Hay varios tipos de acuoporinas, pero el más importante aquí es el tipo 2, porque las otras generalmente son como una vía de salida rápida. Entonces ellas se agrupan, van, se fusionan con la membrana celular y permiten que sea una vía de absorción para que el agua pueda cruzar. O sea, ellos forman como, cuando las llaman, forman unas especies de puentes que proporcionan que el agua entre a la célula y, bueno, pueda transportarse en sí. Los otros que están relacionados con todas estas, bueno, con la regulación de la absorción y la secreción son el péptido natriurético auricular, que lo que hace es que reduce la reabsorción de sodio y agua. Él, pues, ustedes saben que está en una parte del tejido cardíaco, entonces él cuando sensa que hay, o sea, se distienden las aurículas porque hay una expansión del plasma, por ejemplo, o sea, hay una acumulación de líquido. Entonces, ese péptido natriurético empieza a secretarse y las concentraciones elevadas lo que hacen es inhibir la reabsorción de sodio y agua. O sea, le dice como al cuerpo, bueno, ya tienes mucho líquido, necesito que orines más y por ende voy a bloquear la reabsorción de sodio y agua. Además de eso, pues como hay tanta cantidad de líquido, él inhibe a la secreción de renina y pues si inhibe la secreción de renina va a inhibir la secreción de angiotensina. O sea, como que él tiene el efecto de hacer que el cuerpo orine, porque pues ha detectado una situación anómala de sobrecarga de líquido, básicamente. La hormona paratiroidea que aumenta la reabsorción del calcio y pues es importante porque lo que hace es que en los riñones también haya, o sea, estos túbulos, especialmente las asas de Henle y los túbulos distales, aumenten la reabsorción de calcio y entonces, aparte de eso, estimulan la absorción de otros fosfatos. Entonces, como que, digamos, de alguna manera a nivel endocrino también empieza a ser una función importante. Y otra es la activación del sistema nervioso simpático, que aumenta la reabsorción de sodio. Realmente este, pues, es como lo habíamos visto también en un principio, tiene el mismo principio de la regulación de la filtración glomerular y básicamente se debe a la contracción de las arteriolas renales que reduce el filtrado glomerular. Esto cuando es grave lo que hace es que puede reducir la expresión de agua y sodio porque pues contrae estas arteriolas renales y eso disminuye el filtrado glomerular. Entonces, básicamente la estimulación del sistema nervioso simpático lo que hace es aumentar la liberación de renina, la formación de angiotensina 2 y pues a lo que va a contribuir este efecto es al aumento de la reabsorción tubular y de la reducción de la excreción renal de sodio. Entonces, pues es que el mecanismo de lucha-huida que se da por el sistema simpático, tú no vas a tener ganas de orinar ni vas a orinar porque él está disminuyendo, aumentando toda esa reabsorción y generalmente también lo hace con el agua porque el agua se acompaña del sodio, entonces digamos que no hay un estímulo para la excreción urinaria. Hay un concepto importante que hay que tener en cuenta, realmente pues de alguna manera en lo que explican del libro en esa parte, pienso que lo hacen un poco más enredado, pero a lo que se refiere básicamente y para lo que nos va a servir en un futuro es para lo siguiente. El aclaramiento renal es uno de los métodos por los cuales nosotros podemos cuantificar la función renal. O sea, con el aclaramiento de una sustancia, tú sabes si el riñón está funcionando o no está funcionando bien. El ejemplo más claro de esto es la creatinina, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos, para evaluar función renal, ¿qué enviamos? Bueno, necesitamos creatinina y boom, en el caso que sea. Pero acá vamos a hablar de la creatinina. O sea, como un ejemplo es la creatinina. ¿A qué se refiere especialmente el aclaramiento renal? Entonces dicen como no, es la intensidad con la que se aclaran, entre comillas, diferentes sustancias del plasma y para lo que sirve es para cuantificar la eficacia de los riñones. El libro lo define como el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. En otras palabras, lo que significa es
El aclaramiento renal corresponde al volumen de plasma sanguíneo en mililitros que por efecto de la función renal queda libre de una sustancia X por unidad de tiempo, que está en minutos, y la sustancia X pasa a la orina. O sea, es como, de alguna manera, la cantidad que se excretó de esa sustancia X y que ya no está en el plasma en un determinado tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, la depuración, el clearance o el aclaramiento renal se hace, no, que por 24 horas, así. Entonces, es justamente para eso, para saber en este principio del aclaramiento qué cantidad quedó del plasma y quedó sin esta sustancia. Entonces, básicamente, nosotros lo podríamos expresar, este aclaramiento renal, mediante una fórmula matemática, donde CS es el aclaramiento de las sustancias, PS es la concentración plasmática de la sustancia, US es la concentración urinaria de la sustancia y B es el flujo de la orina. Entonces, para nosotros saber cuál es el aclaramiento, vamos a despejar esa ecuación y sería igual a la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo de orina sobre la concentración que es plasmática de esa sustancia. Entonces, mediante esa, digamos que ese tipo de fórmulas nosotros podríamos saber cuál es la depuración o el aclaramiento de algunas sustancias. Pero, pues, digamos, y un ejemplo grande de eso es la creatinina, porque como la creatinina no se reabsorbe, entonces ella lo que hace es que nos va a simular o nos va a ejemplificar muy bien la función renal, porque si no se está excretando nada de creatinina, pues sabemos que algo anda mal a nivel renal y a nivel de toda esa función fisiológica renal. Listo, chicos, esto era todo lo que yo les traía para hoy. No sé si tengan alguna pregunta, si todo quedó claro, si tengan algún comentario. Entonces, los escucho. Todo claro. Muchas gracias, Karen. Listo. Entonces, no tienen ninguna pregunta, si entendieron hasta aquí o qué. Yo les envío ahora de nuevo las diapositivas, ¿listo? Sí, si quieren, claro. Sí, por favor. Karen, una pregunta. Sí, dime. ¿El ácido paraminipúrico tendría la misma función que la creatinina? Bueno, en teoría sí, porque nos reflejaría esa misma función, pero digamos que eso es algo más referido a los laboratorios y cosas así. Es como cuando hablan en los ejemplos de la inulina. Entonces, lo mismo, no es que se use completamente ni nada, sino que a nivel más básico, lo que nosotros usamos generalmente más es la creatinina. Pero de cierta manera tendría la misma función porque nos representa de la misma manera la función renal y para lo que nosotros la estamos buscando. Ah, vale, listo, gracias. También algo que se me olvidó decirles que es importante ahí respecto a la pregunta que hizo Heidi, es que la importancia fundamental de este ácido, por ejemplo, es que él tiene la característica de que se filtra y no se reabsorbe. Entonces, si se filtra y no se reabsorbe, lo que nos representaría sería como el flujo renal efectivo. Porque si se filtró, o sea, si en la excreción vemos que no todo lo que se filtró llegó a la orina, digamos, final, pues nos tendría que llamar la atención sobre qué está pasando,
porque lo normal es que no sea así. Entonces, si hay alguna alteración en los vasos renales o si hay alguna alteración metabólica o algo así. Ah, vale, listo. Era solo eso. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguno otro tiene otra pregunta? No, Karen, yo creería que no hay más preguntas. Listo, entonces, bueno, yo hoy también le dije a José que hiciéramos solo esto porque pienso que, digamos, este capítulo y el que sigue, junto a la reabsorción como los de los diferentes tipos de iones, son los más difíciles, de alguna manera, como de más comprensión y eso. Entonces, por ejemplo, si ven que casi se nos fue el mismo tiempo de la vez pasada, solo en ese capítulo, pero pues porque es más largo y requiere más cosas. Pero pues ya ustedes dirán si para la próxima vemos 2 capítulos o volvemos a hacer como solo uno y cuándo sería. Quedaría atenta a eso.